otra historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este mes hay una celebración también muy importante que tiene que ver con el desarrollo social y con el desarrollo de las nuevas generaciones, y es el tema del maestro. Una sociedad sin buenos maestros y sin buen sistema de educación pues no tiene futuro. Qué bueno sería que usted nos ampliara un poco esa otra historia del maestro, todo lo que gira en torno de él, su responsabilidad, la forma como la sociedad lo ve y la forma como los gobiernos lo tratan. A ver, si eso ha sido el problema del maestro, ha sido un problema de la conformación de sociedad, de la conformación de idea de progreso, de la conformación de la idea de humanidad, porque han sido los maestros los que se han encargado de transmitir el mundo a los niños especialmente. Y en esa figura del maestro que transmite al niño, el niño empieza a configurar el mundo. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, que en los evangelios Jesús diga: dejad que los niños vengan a mí, porque son los niños los que tienen que ir al maestro. Ya cuando la persona crece, es muy difícil que se pueda reorganizar, a pesar de que se puede, pero presenta muchas dificultades, porque, como dice Humberto Eco, nosotros solo entendemos aquello en lo que creemos, que es tremendo. Por eso un niño que todavía no tiene creencias es capaz de asimilar el mundo. Ya después, con las creencias que yo elaboro sobre el sentido del otro, sobre el mundo, sobre lo que me rodea, me es muy difícil que me tuerzan, o que me cambien, o que me desvíen. Entonces, por eso, el maestro habría que verlo desde el punto de vista del hombre que toma un grupo de niños y a partir de ese grupo de niños crea un mundo que va a ser muy especial, porque tiene que ver con el futuro de ellos. Aquí hay una cosa que es muy interesante: el mundo es para cada generación la idea de futuro que puedan imprimir en esa generación. Si no hay una idea clara de futuro, el maestro ha fallado. Entonces no quiere decir esto que el maestro les va a inventar el futuro, sino que les va a decir cómo llegar al futuro sin problemas. Y esa es la tarea de los grandes maestros. De hecho, cuando hombres como Comenio, en un libro que se llama La Didáctica Magna, él se va a preocupar es por los niños. Lo mismo va a pasar con Rousseau, cuando escribe el Emilio y la Nueva Eloísa. Se va a preocupar es por el niño que apenas aparece, por ese niño que al no tener creencias, elabora las creencias. Entonces, ¿cuáles van a ser las creencias adecuadas? Incluso hay un texto muy bello de Pestalozzi, un educador suizo de finales del siglo XVIII-XIX, en el último libro que escribe Pestalozzi, que se llama El canto del cisne. Los cisnes cantan antes de morir. Y el antes de morir hace como un resumen sobre la escuela primaria, que es la base de todas las escuelas. O sea, porque, como dice el mismo Pestalozzi en ese texto tan bello, él va a decir, nosotros estamos cometiendo un gran error, y es que estamos educando en conceptos internacionales, conceptos que le sirven a todo el mundo, pero al niño primero hay que educarlo en conceptos locales, o sea, la ley, el territorio, la geografía, los otros, la cultura, la religión, lo local, porque a través de lo local es que él puede entrar a intercambiar ya después con otros conocimientos, y se va a preocupar mucho, por ejemplo, de la educación del primer maestro que va a tener un niño, que es la madre, que es el primer maestro. Esa madre que le da
conceptos de amor, conceptos de valores, conceptos de alimentación, conceptos de vestir, conceptos sobre el espacio a manejar. Si esa madre falla, de pronto el maestro puede corregir a ese niño, pero siempre y cuando la madre admita las correcciones del maestro, que es de pronto uno de los problemas que tenemos hoy en día, que a los niños les enseñan un montón de cosas bellísimas en los preescolares, en las primarias, pero al llegar a la casa esos conceptos que los niños han adquirido en esos lugares son destruidos por la vida familiar, donde les están dando otros conceptos, les están estableciendo lo que nosotros de la universidad llamamos otro currículum, y aparecen esos famosos currículum ocultos, que son los comportamientos que el niño copia del otro, porque como decía Kipling, pues lo hemos dicho en muchos programas, de un hombre deme los primeros 7 años de vida y yo le regalo el resto, porque esos primeros 7 años de vida son la educación esencial de ese niño. Entonces, si nosotros vamos a hablar de los maestros, primero un maestro, de ahí vienen pues muchas palabras. La palabra maestro termina siendo Meister en alemán, por ejemplo, el amo. ¿Por qué el amo? Porque el maestro es alguien que educa y al que le deben obedecer los niños irrestrictamente. Porque el maestro está educando para no enseñar a cometerle el error a los niños. Que hay una cosa muy interesante, ser maestro no es seguir un curso. Ser maestro es tener la suficiente experiencia para que el mundo sea mejor a partir del educando. ¿A quién voy a educar? Y a partir de ese educando el mundo será mejor. Porque el maestro ya no sabe, ya sabe qué errores cometió, ya sabe cómo corregir los errores y le va a enseñar al niño para que no cometa errores. Por eso vienen varias cosas que son fundamentales en la historia, por ejemplo, ver quiénes eran los maestros. En hebreo hay una palabra muy antigua que es moré. Moré traduciría el portador de la luz. Esa es la palabra maestro en hebreo, el que lleva la luz, el que lleva la antorcha. Hay un arcángel famoso por eso, que es el que lleva la luz, que se llama Uriel. Uriel es el que abre el camino. Y al llevar la luz muestra lo que hay dentro de la oscuridad. Que es la metáfora muy bella, porque romper la oscuridad, que es la metáfora de la luz, es la enseñanza, porque el niño está en plena oscuridad y lo que hace el maestro es romperle esa oscuridad, decirle con la luz vemos esto, que esto es esto está aquí, obedece a esto, etcétera, etcétera. Entonces viene el moré, del que George Steiner, por ejemplo, cuando escribe ese libro maravilloso que es sobre los grandes maestros, va a decir, hombre, yo conocí morés que enseñaban simplemente dando ejemplo. Entonces nos vamos a ir a caminar y mientras vamos caminando, él olía las flores. Los niños olían las flores. ¿Qué encontraron oliendo las flores? Encontramos que las flores son perfumadas. Llegaban a la orilla del río, se sentaban, el maestro introducía los pies en el río, niños introduzcan los pies en el río. Ahora, ¿qué acabamos de descubrir? Que el río fluye, que el río tiene fuerza, que el río es fresco. O sea, la enseñanza por el ejemplo. Entonces ese es como un primer modelo muy, muy especial del maestro que cumple a través del moré, cumple con 3 tareas. La primera, conocer el mundo por el ejemplo. O sea, muchachos, ustedes trajeron una manzana, muerdan la manzana. ¿Qué les acaba de pasar en la boca?
profesor, que siento una cosa extraña en la boca, sí, pero ¿qué más? Siento un sabor distinto en la boca, sí, ¿qué más? Siento una temperatura distinta en la boca. Entonces enseñando el mundo a partir de la pregunta del niño, porque es que el niño siempre está haciendo preguntas, que hay una cosa muy fundamental que de pronto se nos ha olvidado y que era la famosa queja de Rousseau: ¿por qué no respetamos las preguntas de los niños? Ellos apenas están viendo el mundo, ellos quieren saber por qué amanece, ellos quieren saber por qué el sol siempre sale por el mismo lado, ellos quieren saber por qué los árboles son verdes y después dan flores y qué pasa con las flores, ellos quieren saber por qué un gusanito se mueve moviendo todo el cuerpo por un sistema de anillos. Eso quiere saber el niño, porque el niño se presenta como un ser vivo en un territorio al que le tiene todas las preguntas, y de pronto le hemos quitado todas las preguntas. El niño se preguntará: hombre, ¿por qué anochece? Y esa es una tarea del maestro. Claro. Y el niño se pregunta por qué algo que se mete en agua hirviendo se vuelve blandito. Entonces sería como lo primero. Lo segundo, la enseñanza de la escritura, que es fundamental y que hoy en día es un fracaso total, porque el maestro le enseña al niño a escribir para que piense en orden, para que logre establecer pensamientos en orden, o sea, sujeto, verbo, predicado, punto, termina una idea, aquí sigue otra idea, y esa es una idea que tiene que ver con esta, aquí sigue esto, y esta frase está relacionada con esta, etcétera, etcétera, etcétera. Que la escritura es fundamental, completamente fundamental, en tanto que a través de la escritura el maestro le enseñaba, ese Moré, le enseñaba al niño a reconocer los sonidos a través de signos. Él le resolvió el problema. Claro. El sonido se da, pero ¿y qué es el sonido? Entonces el maestro le decía: el sonido es este signo. Si usted dice A, esa es la A. Si usted dice B, esa es la B. Entonces le empezaba a relacionar el concepto con la cosa. En esa escritura le enseñaba a leer, que era una forma muy interesante, porque al leer el niño entraba en contacto con la memoria. O sea, el caballo blanco galopa por el valle, al fondo hay un castillo. Profesor, ¿qué es un castillo? No estaba en su memoria. Entendía el galope, entendía el caballo blanco, entendía el valle, pero no entendía el castillo. Entonces había un doble juego: aprender nuevas palabras porque era lo que faltaba en la memoria del niño, y reafirmar las palabras que él maneja. Pero esa lectura tenía que ser en voz alta. ¿Para qué? Para que aprendiera a pronunciar la palabra. Entonces, mire el juego tan interesante. La escritura para graficar o crear el símbolo del sonido, y la escritura para aprender a pensar en orden. Esa escritura llevaba a la lectura. La lectura ponía en juego la memoria del niño. ¿Cuántas palabras estaban en su memoria? O sea, ¿cuánto mundo tenía? Porque una palabra que esté en la memoria de uno ya es mundo. Claro. ¿Y cuántas le faltaban a esa memoria? Por lo tanto, había que construir esa palabra. Y el maestro se veía la obligación de hacer el castillo, de pintarlo, de contarles una historia. Me acuerdo de una película checa maravillosa que se llama La Escuela Primaria, precisamente. Son unos muchachitos, después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia está destruida, en ese momento pues era Checoslovaquia, y hoy en día es la República Checa.
y no le valen los maestros hasta que llega un tipo, un militar, un maestro que a lo último se lo cuestiona mucho por las actitudes, pero con un sistema muy particular. A este maestro le había pasado de todo. O sea, él les decía, yo estuve en un campo de concentración, yo fui maquis, o sea, fui a la resistencia, yo fui paracaidista. Entonces, se metiera en las preguntas de los niños. Y alguien le dijo, me dice, es mentiroso, usted no le puede haber pasado tanta cosa. Si es que la tarea de un maestro no es que le pasen cosas y no poner los ejemplos, porque los niños no quieren sino ejemplos. Qué lindo. Y porque yo les estoy demostrando que fui paracaidista y que no me pasó nada. ¿Por qué? Porque un paracaídas se maneja de esta manera, tal cosa, tal otra, y a mí no me pasó nada. O sea, mostrando que había sobrevivido a eso. Pero hay algo mucho más lindo, y es que les enseña un método que me llamó mucho la atención. Él llega y tiene una varita, y cuando alguien comete un error le pega con la varita en la mano y después le da la mano. A ver, esto no es personal, cometiste un error. Y cuando los muchachos dejan de cometer errores, quiebra la vara delante de ellos y les dice, ustedes tenían miedo y por eso buscaron un dictador. Como ya no tienen miedo, el dictador se acaba. Además que es una enseñanza política tremenda. Dios ¿Cierto? mío. Eso es tremendo. Entonces, por ejemplo, pues simplemente que me acuerdo de esa película que me llamó mucho la atención, la escuela primaria. Entonces viene ese asunto del Moré. Y a lo último, el Moré, él les enseñaba religión, o sea, lo que creemos nosotros. Porque esa religión tiene que ver con nuestra cultura, esa religión tiene que ver con nuestra historia, esa religión tiene que ver con nosotros. Y a la par, les entraba a determinar, hay otra gente que tiene otras religiones, hay esto, aquello, o sea, la tarea de ese Moré era darle seguridad al alumno. Entre los griegos aparece el pedagogo, que más o menos cumplía esa tarea. El pedagogo enseñaba a hablar, enseñaba a escribir, les tomaba las tareas a los alumnos caminando con ellos, y ese pedagogo les enseñaba algo más, que es algo en lo que se centra más Pestalozzi y se van a centrar los griegos. En el mundo judío, del Moré, que es el mundo judío, eso no fue tan claro. Les enseñaba a usar el cuerpo. O sea, decía, así como usted necesita saber qué es esto, la mano también necesita saber qué es, que se levante, que coja una cosa, que la pierna necesita saber qué es correr, la pierna necesita saber qué es saltar, y empezaba así a enseñar la gimnasia. Por eso venía pues esa famosa frase de cuerpo sano en mente sana, ¿no? Pero no era porque el otro trotaba y la mente lo volvía sana, no, era por el maestro. Claro. Que el maestro le estaba diciendo, así como usted va de la A a la B y entiende que hay un paso de la A a la B, con el cuerpo sabe que a un paso pasa de la distancia a la B, pero lo comprobó. Claro. Y así usted puede caminar en la mente y puede caminar con el cuerpo, que es una cosa pues muy, muy bonita, y que dentro de toda esa pedagogía hay un texto de Bernhard Jager, un alemán que se llama Paideia, que se lo ha tratado de traducir como cultura, como educación, bueno, eso tiene un montón de... Pero realmente, ¿qué era la paideia? El conocimiento del cuerpo a través de la mente y a través del... el conocimiento del mundo a través de la mente y a través del cuerpo. Porque el cuerpo tiene algo muy interesante para la enseñanza, y es que el cuerpo comprueba lo más cercano, en tanto que la mente comprueba lo más lejano.
Por eso ese verso maravilloso de Borges de qué sería el cielo sin los ojos, por ejemplo, que es tremendo. Entonces van a aparecer los maestros griegos que educaban a los romanos. Un buen romano llamaba a un maestro griego para que les enseñara a hablar, a escribir, les enseñara. Incluso ese maestro griego les enseñaba no solo gimnasia, sino artes marciales, artes de la guerra, porque eso hacía parte pues, de lo que se debía saber un hombre. Paralelos a estos maestros aparece un maestro religioso que es el rabí. Estamos hablando de Occidente. Y los rabíes eran, o rabinos, eran maestros religiosos que enseñaban trascendencia, enseñaban que no solo nos íbamos a quedar con lo del mundo, también teníamos que trascender el mundo. Conocido el mundo, o sea, primero el muchacho iba donde el moré, luego pasaba donde el rabí. O si no conocía el mundo no te puedo decir nada. Porque es que vamos a trabajar es para trascender eso que tú ya conoces. Que por ejemplo, de allá después Maimónides se va a dedicar a eso una buena parte, a decir, mire, el primer libro de física que hay en la Biblia es el Génesis. El Génesis no habla sino de lo que es el mundo, de que la gente se multiplica, de que la gente se muere, de que la gente construye, de que la gente esto, y ya. En el Éxodo se pasa ahora sí a la metafísica, no antes. Entonces viene como esa tarea. Entonces ese maestro que enseñaba a amar el mundo, para, amando el mundo, poder amar a Dios que había hecho el mundo. Pero antes no. En el Oriente van a aparecer otros maestros muy particulares. Uno de esos maestros, de los grandes maestros, eran los Budas o el Buda. El Buda que se va a encargar de entender y de enseñar con ejemplos hasta lo mínimo del mundo. Por eso no es de extrañar de que un japonés que tiene esa cultura budista sea capaz de pronunciar una palabra como Yamaha, que es una moto que hay por ahí, un sonido, y Yamaha traduce el sonido que hace una hoja al caer. O sea, ser capaz de detectar lo mínimo, porque lo mínimo hace parte de la educación del hombre. Es que aquí hay una cosa tremenda con estos grandes maestros. O sea, los maestros enseñaban no solamente lo que habían dicho otros maestros, porque claro, el maestro anterior había sido indispensable, sino también lo nuevo para cada uno. A ver, aquí hay algo que es muy interesante. A los seres humanos, o a los que somos propensos a ser seres humanos, nos tienen que volver a enseñar todo en el momento en que nacemos. Nadie hereda ni humanidad ni inteligencia. Eso no se hereda. Yo heredo tierras, plata, cosas, pero el niño nace solo y hay que volverle a proporcionar el mundo en su totalidad. Y esa es la tarea del maestro, la gran tarea de los maestros. Que ve uno pues con mucho susto cómo en las sociedades modernas los maestros son vistos como algo elemental. Por ejemplo, que no se les da el valor que se le debe dar al maestro, porque el maestro tiene como tarea hacer que esa persona que nace vuelva como su padre, como su abuelo, como su tatarabuelo, vuelva e inicie el mundo con él. O sea, es que el mundo vuelve y comienza con él.
Y el maestro lo que hace es que ese mundo le sea agradable, que ese mundo no se le vuelva un mundo de horror, no se le vuelva un mundo asustador. Digamos que los civiliza en la medida en que le va entregando un mundo que en lugar de convertirse en un sitio donde hay miedo, hay alegría. Por eso hay cuento bellísimo pues, de Manuel Rivas, el escritor español, La lengua de las mariposas. Que después lo llaman una película de ese maestro que mantiene a los niños diciéndole, mira, la lengua de las mariposas es así, no sé qué, y la vamos a ver. Entonces el sueño de todos esos niños era conocer la lengua de las mariposas. Y a partir de ahí pues les enseñaba todo lo que tenía que ver con eso. Entonces aparecen estos maestros orientales que van a ser muy, muy, muy claros en que lo primero que hay que enseñar es lo más delicado. Lo más delicado para demostrar el poder de los sentidos. Si soy capaz de escuchar el aleteo de una mariposa, es porque el oído está bien. Si soy capaz de ver los distintos colores que contiene una nube, el ojo está bien. Si soy capaz de oler lo que llega, lo que hay antes de que el viento me lo traiga, el oído está bien. La nariz está bien. ¿Cierto? Entonces, esa era la tarea. Eso es lo que usted llama la educación sentimental. Eso es lo que ha sido la educación sentimental. Es que la educación sentimental es hacer que los sentidos logren ver lo más bello en cualquier cosa que enfrentan. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque al ver lo mejor, entro en eso que es lo mejor sin miedo. Ver lo peor es poner una puerta, es cerrar una puerta e impedir que yo entre. O sea, que hubiera sido la medicina si hubieran visto las heridas con terror. No pueden. Los médicos ven esas heridas, ven lo mejor de la herida. Y ahí es donde ellos saben si pueden intervenir o no. Y harán lo posible, aún en lo peor, harán lo posible por salvar eso, porque les enseñaron a ver lo mejor que hay ahí, no lo peor. Entonces, si yo veo lo mejor que hay en una flor, por ejemplo, respetaré la flor. Es más, me maravillaré con esa flor. Alguien dice que es un buen poeta. Un buen poeta es el que logra ver lo mejor de lo que está narrando y logra oír la mejor palabra para narrarlo. Entonces vienen esos maestros orientales con esa tecnología, con esas técnicas de el mundo pues que vuelve y se amplía, digámoslo de esa manera, en la medida en que al niño se le ponen niveles de dificultad, pero que después ese nivel de dificultad, cuando es superado, no le producirá, como decía Spinoza, no le producirá sino alegría, porque fue capaz de lograrlo. Va a venir el mundo interesante de Rousseau y de Pestalozzi, que es el niño que necesita saber sobre la naturaleza, porque él es parte de la naturaleza y la tarea del maestro es enseñarle todo lo que pueda de la naturaleza, pero no, por ejemplo, y esto puede ser una crítica para los que escriben libros para muchachos y niños, es dando el ejemplo, el gran ejemplo. O sea, es que a uno una palabra se le olvida, una frase nunca se le olvida. Es una de las tesis de Pestalozzi, cuidado con palabras, no frases, frases. Porque usted tiene el concepto, puede que no se acuerde de la frase como era, pero tiene el concepto. Y a través de ese concepto, usted logra resolver algo. Entonces, por ejemplo, como dice Borges, pues en su famoso poema El Golem, en un verso que es muy interesante, que creo que ya lo dije en algún programa, que es, como dijo el griego en el Cratilo, la palabra es arquetipo de la cosa. En la palabra rosa está la rosa y en la palabra Nilo todo el Nilo.
O sea, entonces yo tal vez no me acuerdo de eso como era, pero lo tengo tremendamente claro. Todo lo que toca con el Nilo, la historia, el recorrido, la geografía, la mitología, todo eso está contenido en la palabra Nilo. Y ahí no me pierdo. Pues tengo que saber el concepto. Claro. La palabra Nilo me olvida. ¿Y cómo se llama el río que pasa por Egipto? Espérate, no. Pero si yo tengo el concepto, he aprendido del Nilo mil cosas. Que así es el Nilo. A mí no, yo no me acuerdo que pasa por Egipto, no importa por dónde pase, seguirá siendo un río maravilloso y lleno de enseñanza. Entonces aparecían estas formas de maestro, volvamos a llevar a la gente a la naturaleza, hagámoslo. Algo más lindo todavía, volvámosles mágico eso que les explicamos. O sea, ¿para qué se lo vamos a racionalizar desde ya? Que pase por la edad mágica. Por eso es tan maravilloso, por ejemplo, ese texto tremendo de Saint-Exupéry, que diría yo que es un libro que yo no sé por qué no lo obligan a leer a todos los niños, que se llama El Principito. El Principito, el Pequeño Príncipe, donde a través de las reflexiones y de los asteroides que visita ese pequeño príncipe en compañía del piloto, que es el personaje de la novela, está toda la cultura mágica de manera mágica. Es que nosotros, no sé, de pronto por alguna venganza contra los niños, decidimos racionalizar el mundo del niño. Les quitamos la mentalidad mágica del niño, la razón. Hay una edad de la razón, en esa edad de la razón me salva la magia con la que yo llegue a esa edad de la razón. Pero si llego sin haber magnificado eso, sin haber creado mundos espectaculares, es muy difícil que yo le dé alguna validez a eso de la razón. Es algo, por ejemplo, que al menos pues o los que escribimos ficción lo tenemos tremendamente claro. Pero la ficción es una forma de llegar a ver algo de la manera más clara posible. Porque no nos da miedo la ficción, no nos da miedo eso. Entonces, cada componente, cada cuerpo tiene un componente que es lo que lo certifica y aquello que no lo certifica. Por eso la materia y la antimateria y todas esas cosas, pues eso, que hay una cosa muy importante. Van a aparecer muchos maestros tratando de que el niño se vuelva creativo. A un niño hay que enseñarle música para que sea creativo. Eso, por ejemplo, hay que enseñarle dibujo para que sea creativo. Hay que enseñarle todo lo que toca con el manejo de las manos para que se vuelva creativo. Eso era algo, por ejemplo, que todavía cuando estaba chiquito lo aplicaban, era lo que se llamaba artes manuales. Las artes manuales eran enseñarle al niño las posibilidades que tenía con las manos, de cómo era capaz de llevar las ideas que tenía en la cabeza a las manos, a un material, y esa idea que tenía en la cabeza parecía convertida en un material. Por eso, por ejemplo, en psicología pues se discute mucho el problema de cómo le dañan la imaginación a un niño, le dañan el camino hacia lo creativo, que es el problema de la rosa. Esa maestra que pone a hacer una rosa, niños hagan una rosa, y cada uno hace la rosa como él más o menos cree. Después llega y les dice, ahora les voy a pintar cómo era la rosa, y en el tablero les pinta la rosa. Y los acabó. Ay, Dios. Los acabó completamente, en tanto que si cada uno con su versión de rosa, bueno, sigamos buscando, averigüemos más sobre las rosas, y me volvé lo que vas a averiguar, hasta que el otro dice, bueno, ya de aquí esto era lo que yo creía que era la rosa, esto fue lo que me dio la investigación, y ahora me doy cuenta que era así, pero esto no se pierde. Claro.
lo anterior no se pierde. Entonces viene el elemento de los maestros con grandes metodologías, porque eso es lo que se ha tratado de hacer más o menos hasta mediados del siglo XX. En el siglo XX, con unos cambios políticos muy particulares, la educación se comienza a regular, todo el mundo va a ser educado de tal manera y se pierden muchos componentes. Por ejemplo, la escuela primaria es para ser ciudadanos, pero en la escuela primaria, por ejemplo, aquí en Medellín a nadie le enseñan historia de Medellín, entonces los muchachitos nunca saben en qué ciudad están, por ejemplo. Nunca le enseñan quiénes son los de Medellín, nunca le enseñan las instituciones de Medellín, entonces nunca sabe. Él sabe matemáticas, él sabe geografía, llegan a saber historia universal, pero ¿dónde está el canon de nosotros? Vamos a leer nuestro canon literario, vamos a ver nuestro canon en arte. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los fracasos que ha tenido el maestro en Colombia, porque muchas veces hay muy buenos maestros, pero las normatividades del mismo Estado no le permiten ser ese maestro bueno. Y aquí no le estamos jugando, porque el Día del Maestro, a pesar de que lo estamos celebrando mucho y a uno lo felicitan y todo, ¿no? Yo por ejemplo, es profesor. El profesor es el que enseña una profesión. Pero el maestro es el que moldea a una persona. Es el que le toca hacer a la persona. Por eso los muchachos son los maestros que han tenido. A mí me dicen, es que los muchachos no leen. Es que yo creo que tuvieron maestros que no les enseñaron a leer. Es que el muchacho no llega de buenas a primeras. Que estos muchachos de hoy son unos groseros. Y claro, porque no tuvieron maestros que les enseñaran a no serlo. Y con algo que es muy importante, porque tenemos que jugar no con el maestro, sino con esa dupla de familia-maestro. Porque es que tampoco un maestro es capaz de moldear a alguien que va a la casa y le cuentan o hacen que eso que le enseñaron no existe. Pero qué tan efectiva puede ser esa buena intención que tienen muchos colegios de las escuelas de padres, de tratar de... Sí, hay que educar a los padres. Estamos completamente de acuerdo. Y esas personas adultas sí son educables. A ver, yo creo que el padre cumple con una tarea. Cuando nace el hijo, la historia del padre comienza cuando nace el hijo. La que haya de para atrás van a ser datos, cosas simpáticas, pero esa persona, el niño nace sin la historia del padre. Entonces el padre tiene que volver a crearle una historia a ese hijo. Y la historia es el pasado más lo que pasa. Entonces a un niño no le pueden estar enseñando solo el pasado, no, pero ¿qué pasa? Es que el pasado para él es una película. No, explíqueme qué pasa ahora. El presente. Claro, el presente. Por eso grandes maestros han resuelto el problema. Le van a mostrar a un niño una cápsula espacial, le van a decir, esto, sí, nosotros la vimos por televisión, bueno, esto vuela por tal cosa, esto se apoyó en un avioncito, no, sí, yo tengo aviones, el avión se apoyó en un globo, ¿y eso qué es? Hasta que llegan al pajarito. Y si todo eso es posible por este pajarito. Pero arrancaron del presente. Claro. Porque el presente es lo que hay que enseñar, porque el niño está en el presente. Por eso es tan importante la naturaleza, porque la naturaleza está en el presente.
Esta es la hierba, este es el rocío, estas son las flores, aquellas son las montañas, este es el horizonte, esta es la ciudad, esta es la calle, esta es la puerta, esta es la ventana. Dentro de esa casa vive gente. La gente cumple con esta tarea, es lo de ahora. Claro. Y eso me lo voy llevando para atrás. Claro. Entonces, en el mundo del maestro, creo que el maestro cumple con 5 funciones básicas. Primero, enamorar al niño de la vida. Que lo mejor que le ha pasado a ese niño es estar vivo. Por la cantidad de cosas lindas que contiene la vida. Por eso es que me parece terrible cuando un niño enfrenta un televisor y en ese televisor le cuentan lo peor que tiene el mundo. Y no le están contando lo lindo que tiene la vida. Segundo, lo maravilloso que es tener cuerpo. Lo maravilloso que es tener un pie, que es tener una mano, que es tener ojos, que es tener nariz, todo eso, porque nuestros niños están cayendo en algo que es muy simpático, muy cruel y muy duro, y es que un niño se puede considerar feo porque no le parece a otro. Y no se le ha explicado, primero, que la belleza, entre comillas, porque la belleza es algo que está impuesto por los medios de comunicación, esa belleza del otro no es algo que construyó el otro, eso le llegó al azar. Claro. O sea, el más bonito no puede decir, yo me hice así, no, usted no se hizo así, eso le llegó al azar, esa es una mezcla genética, y es más, no sabemos si usted es capaz de reproducir esa belleza suya en sus hijos, por ejemplo. ¿Cierto? Porque ahí vienen otros juegos genéticos y del más bonito pueden hacer otro rarísimo, etc. Segundo, que no les están determinando la diferenciación, lo interesante que es diferente, para poder ser reconocido. Y en la diferencia lo que significa la tolerancia. Y en la diferencia lo que tengo yo en posibilidades para intercambiar. Hay un tercer elemento lindo, y es que el maestro enseña a imaginar. Por eso me parece maravilloso, pues ya que en Colombia están escribiendo libros para niños, y etcétera, pero el maestro es un imaginador, tiene que ser un actor. Por eso me acuerdo cuando Hospitaleta habla de su mamá, que ella no leía Las Mil y una Noches y todos, claro, ahí volando, metidos en todo ese mundo oriental. Pero el maestro es un imaginador, es un actor. Qué belleza. Porque el niño ve todo lo que oye. Que eso es tremendo. O sea, es una frase que parece muy rara, pero él ve todo lo que oye. De ahí, por ejemplo, que esos grandes maestros llegaran y vámonos para Rusia, tal cosa, y empezaba a leer en la fría estepa, aullaban los lobos. Todas esas cosas maravillosas. Y poner a imaginar al niño. El maestro da ejemplos. Pues un maestro que no sea capaz de dar el ejemplo, fracasa con él. El niño quiere ejemplos. Claro. Solo muchos ejemplos. Todavía nosotros los profesores enfrentamos gente que reclama el ejemplo. Dígame el ejemplo. Claro. Es que el ejemplo es la mejor forma de aprender algo. Claro. Y ese maestro será un amigo del niño. O sea, el niño tiene que confiar en el maestro. Confiando en el maestro, ese niño será capaz de decirle qué le pasa, de contarle cuáles son las preguntas que tiene. Ese niño busca en el maestro muchos refugios que en su casa no le dan. Y ahí pues la altura moral de un maestro. Un maestro, un constructor. Lo que haga yo con el niño, lo hice con el futuro de ese niño. Ahí está. Entonces, si hablamos del maestro, de ¿qué han hecho los maestros? Han hecho que exista el futuro. ¿Y qué han hecho los maestros?
como lo vemos en buena parte hoy en día, han hecho que no exista el futuro. O sea, depende del maestro, así será la sociedad que tengamos. Porque vuelvo y repito, nosotros nacemos sin humanidad, nacemos sin inteligencia, nacemos llenos de preguntas y el mundo será de acuerdo a las respuestas que nos den en esos primeros años. Memo, pero un maestro le podría decir que está atado por el sistema. Claro, ahí es donde viene un problema muy grave, tremendamente grave, que el maestro no debe ser medido por los documentos que sea capaz de llenar, sino por la vida que sea capaz de dar. Ese es un problema uno. ¿Cierto? Muchas veces uno veía, por ejemplo, el caso de cierta gente que tenía dinero que contrataba institutrices. Deles la vida. Simplemente necesito que me les dé la vida. Vuélvamelos sensitivos, vuélvamelos gente que le guste saber de historia, gente que le guste saber de geografía, le guste saber de la naturaleza, que sepan hablar bien, que sepan escribir bien, que sepan cantar, que sepan tocar un instrumento. Es que ese problema de que mi institución educativa ostente la norma ISO, no sé qué cosa, del ICONTEC o del ministerio, eso está haciendo caer a la gente en ese papeleo y en esa... Sí, es que yo a los maestros no los culpo. Ese es un cuento en el que nos tienen hoy en día, que nos lleva pues a preguntarnos algo, y es, nosotros ya empezamos a pensar como las máquinas. Si empezamos a pensar como las máquinas, ya estamos perdidos, porque las máquinas son producto de lo previsible. Y si el hombre es fruto de lo previsible, ya perdió su libertad. Se perdió el libre albedrío, se perdió todo. Lo imprevisible, lo que no sabemos qué es lo que más nos da futuro. Lo previsible no. Ahí viene pues el problema de los totalitarismos, ahí viene todo eso pues que se está planteando hoy en día, que se discute desde que se habla de la novela de Orwell 1984, desde que se habla de Un mundo feliz de Aldous Huxley. O sea, cuando nos maquinizamos, que producimos un serial y no producimos una diversidad. O sea, en un serial el mundo no puede cambiar, porque ya está previsible cuál es el cambio. Ahí viene el problema muy grave, muy grave. Entonces sí, por eso, por ejemplo, alguna vez escribió un artículo sobre las enseñanzas de Tolstoy. Tolstoy se dedica a hacer libros para los niños rusos, para los niños campesinos, y él se vuelve maestro de esos niños. Y escribe cuentos fantásticos, fábulas sobre lo que les pasa. Y alguien me decía, hombre, sí, pues que eso está superado. Pues yo no creo, porque es que el hombre nace sin superarse. ¿Se ha superado para quién? ¿Para quién? Mientras las respuestas en los niños no varíen, las preguntas, en los niños no varíen, hay que darles respuestas similares. O sea, es que yo no puedo pensar yo creo que nos equivocamos, llegamos a tal punto de maquinización que estamos creyendo que un niño necesita ser competitivo, y es imposible ser competitivo si antes uno no es humano. Entonces estamos produciendo maquinitas y bueno, razones políticas habrá en el mundo para hacer que cada vez creemos gente más infeliz. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Los Maestros. La música de este programa, Los Fieles Maestros de la Música, de Georg Philipp Telemann.
A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario,